Gracias por la asistencia a esta convocatoria. Desde el Partido Aragonés les hemos convocado para contarles que hemos presentado en el registro de las Cortes hace 15 minutos una proposición de ley del taxi por varias razones que les voy a explicar. En primer lugar, porque esta es una ley que consideramos en el Partido Aragonés necesaria. Saben que la regulación del servicio de transporte público de viajeros en vehículos de turismo viene regulado en reglamentos antiguos del 79, del 83, que se modificó por otro del 89, es decir, es una legislación ya obsoleta. En segundo lugar, saben ustedes que la comunidad autónoma tiene competencia exclusiva en ese transporte público por carretera cuando se circula por el territorio de la comunidad autónoma de Aragón, el artículo 71 del Estatuto de Autonomía, y es una materia que no se ha regulado todavía. Que otras comunidades autónomas ya tienen establecidas leyes que llamamos del taxi, como Galicia, País Vasco, Murcia, Navarra, Valencia, Cataluña. Es decir, que se considera, y nosotros para el Partido Aragonés consideramos esta ley necesaria. Necesaria porque consideramos que este servicio público de transporte de personas en vehículos de turismo es esencial para la movilidad en la ciudad de Zaragoza, en las ciudades de Huesca, en los municipios aragoneses y en el medio rural. Es decir, es un servicio público esencial para facilitar la movilidad de los ciudadanos y, además, en algunos casos, cuestiones relacionadas con el transporte escolar, cuestiones relacionadas con las personas de movilidad reducida. Ese es un tema que entendemos necesario regular. Fundamentalmente, en esta ley que hemos presentado hay la regulación del régimen jurídico, pero teniendo en cuenta que las competencias son compartidas, es decir, hay competencias de la Administración del Estado, hay competencias de los ayuntamientos que se recogen en la ley y hay competencias, como recoge el Estatuto, de la Comunidad Autónoma de Aragón. Esta ley establece, pues, el régimen competencial y la regulación jurídica de esas competencias, con dos direcciones fundamentales. Primero, para que esta ley sea el marco jurídico para las personas usuarias del servicio y, en segundo lugar, que regule el marco jurídico para los transportistas o los de las licencias o, por decirlo así de alguna manera, los que prestan el servicio, los que reciben el servicio, que utilizan el servicio y que los prestan. Hay una figura interesantísima que creemos necesaria también en la ley, que es el Consejo Aragonés del Taxi, donde están representados las administraciones y el sector, y los consumidores y los sindicatos, fundamentalmente. Es decir, que hay un Consejo Aragonés del Taxi que va a ser el órgano de información, asesoramiento a las administraciones, en este caso al Gobierno de Aragón, que tiene la capacidad recogida en el Estatuto de la planificación de estos servicios, y creo que es el órgano, sobre todo, que es el foro, igual que ocurre con el Consejo de Turismo, el Consejo de Protección de la Naturaleza, un foro donde el sector no esté disperso, sino todo el sector del taxi de Aragón con las administraciones estén en una mesa y que se hable del futuro, de las nuevas tecnologías, de los servicios a los ciudadanos, de los usuarios, etcétera, etcétera. Al final, como conclusión, y Elena Ayue va a detallarles algunos pormenores concretos del contenido de la ley. Lo que nosotros queremos que con esta ley, en las Cortes de Aragón, con el mayor consenso posible en ese proceso, cuando se elaboran leyes y como se realiza en las Cortes, nazca una ley con consenso para dar un régimen jurídico estable a este sector que consideramos importante, con dos razonamientos máximos. Hay que garantizar la prestación del servicio al ciudadano, al usuario, y sobre todo hay que velar por la calidad en ese servicio. El concepto de calidad es muy amplio, de higiene, de vehículos en condiciones, etcétera, etcétera, y sobre todo también la seguridad. Es decir, calidad, seguridad, régimen jurídico del sector
y, lógicamente, sin chocar, sino establecer el cauce de participación de las administraciones a través del Consejo del Taxi para que se cree un marco jurídico estable, como les decía, que desde hace veintitantos años pues no tenemos en este caso en Aragón. Les dejo con Elena, que les detallará el contenido de la ley, nuestra visión de que, como les he dicho, para nosotros es un sector clave para favorecer la movilidad y que presta un gran servicio en acontecimientos especiales, en el medio rural, en las ciudades, precisamente a veces para personas que tienen reducida la movilidad y que ven más dificultades en utilizar otro tipo de transportes públicos, y entonces les va a detallar Elena y si nos preguntan les contestaremos adecuadamente.